todos. Hola Hola, Eva, hola Ana. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bueno, hoy vamos a estar hablando con Ana Andújar, agilista en mano a mano. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Bien? Welcome. bien, ¿Todo bien? Bueno, gracias. Todo un honor. toda una experiencia. Eh, Bueno, nada, contanos un poco de dónde venís y qué es lo que estás trabajando en este momento. Y bueno, y luego hablaremos acerca de qué pasa con el Agile hoy en día, cómo estamos y cómo se proyecta y demás. Estudié ingeniería de telecos, empecé como desarrolladora de software, eso me duró un par de años y empecé con el mundo Agile a raíz de preocuparme en cómo los equipos de desarrollo trabajamos, en intentar entender el por qué hacemos esto y no lo otro, el cuestionar. Y a partir de ahí, pues, bueno, vino una empresa a hacernos una formación en la empresa en la que yo estaba trabajando en ese momento y fue mi introducción al mundo Agile. Me gusta explicar este punto porque creo que relaciona muy bien en el debate luego de qué pasa con Agile, si está vivo o no vivo, funciona o no funciona, porque la primera introducción que yo tuve al concepto de agilismo fue a través de un framework, ¿vale? Fue a través de Scrum y, bueno, vinieron a hacernos una formación allá 2000, no sé, yo tenía 24 años, o sea que 2014, nos hicieron una formación sobre cómo desarrollar de manera más eficaz, más rápida. Eh, y entonces pues nos explicaron eso, todo lo que sería el framework de Scrum, que luego yo ya sabría que hay muchos más frameworks y demás, ¿no? Entonces mi primera aproximación fue a través de eso y la más natural fue, pues bueno, si te interesa la gente, te interesa cómo trabajan los equipos y te interesa este concepto de agilidad, pues como Scrum Master. A partir de ahí, pues ya fui saltando de empresa a empresa. Normalmente estaba un año y algo. Me interesaba mucho en llegar a una empresa, ver el contexto que tenía, ver los potenciales problemas o, digamos, retos. Y una vez pasado un tiempo, pues ya saltar a otra cosa, porque consideraba en ese momento que es lo que me daba más bagaje, ¿no? Es decir, contra más contextos distintos, pues más puedo tener una idea de cómo las distintas maneras de organizarse y las distintas problemáticas asociadas. Luego, en última instancia, entré en Signaturit, que es donde os conocí. Otro contexto distinto de empresa, una empresa que parecía que iba a hacer una scale-up justo antes del COVID. Y finalmente entré en lo que para mí fue un cambio de paradigma o un cambio de cómo he entendido la agilidad, que fue cuando entré en Mano a Mano, que en el momento de entrar en Mano a Mano pues era una empresa que estaba en scale-up súper agresivo. Pasamos de ser, no sé, 60 personas a 1000 y pico en menos de 2 años. Y el reto principal que había era, bueno, pues se creía muchísimo en la agilidad. De hecho, a día de hoy se sigue creyendo la agilidad como algo que nos puede permitir organizarnos mejor o trabajar mejor. Otra cosa es que lo consigamos. Y entonces pasé a estar en un equipo de 30 agilistas, ¿vale? Quiero decir, una estructura muy amplia y donde se creía fervientemente en que esta gente podría ayudar a la compañía a trabajar mejor. Entonces, en este grupo de agilistas había tres principales roles, ¿vale? Había el Scrum Master, que era un poco en lo que entraba yo. Dentro de los Scrum Masters había como distintas modalidades. Podías tener un par de equipos o podías tener 5 o 6 equipos, que era mi caso. Luego estaba el concepto de ADL, que es RTE en Safe, que básicamente es un agilista, pero más a nivel de tren, que un tren no deja de ser grupo de equipos. Y luego había el concepto de Agile Coach, que sigue estando, que es más bien el agilista que trabaja a nivel de organización y hacer coaching a capas pues más de toma de decisiones o capas directivas, ¿vale? Podría ser VPs, podría ser el E-Team y digamos que era un poco más a nivel global de organización, a nivel de sistema, cómo ayudamos a la organización mediante este coaching a través hacia la agilidad, ¿vale? O sea, a través del coaching hacia la agilidad. Esto nos llevó a 3 años casi de muchísimo aprendizaje, de ver muchas realidades a los distintos niveles, a nivel de tren, o sea, a nivel de equipo, a nivel de tren y a nivel de organización. Y finalmente, pues bueno, vino un ERE y en septiembre, pues el barco, digamos que empezó a hacer un poco aguas. Me quise quedar, es otro de los contextos, vale, he aprendido lo que es una scale-up, he aprendido qué pasa cuando estás en este crecimiento tan masivo
y finalmente el qué pasa, el cómo se reconstruye una empresa que sufre algo como un ERE, que es bastante bestia, tanto a nivel emocional como a nivel operacional. Y fue otra modalidad que dije, vale, pues no me quiero ir porque esto me va a servir para ver si sale bien lo que hay que hacer y si no sale bien para entender qué cosas nos han llevado al no poder recuperar, ¿no? Y nada, han pasado 8 meses desde el ERE. Aquí estoy, sigo en mano a mano. Y nada, me habéis liado para hacer el podcast. Así que creo que más o menos he explicado cómo he llegado hasta aquí hoy. Entiendo que, a ver, por lo que estás contando de tu experiencia, lo que, digamos, tu foco de atención fue siempre metido un poco en la ingeniería social de la empresa, ¿no? Como organización o concepto un poco más amplio, no tanto de el framework en sí, ¿no? Como cómo Sí, a ver, optimizar o cómo generar dinámicas de trabajo que consigan un mejor outcome, ¿no? Un mejor resultado. sí, digamos que yo siempre me he aproximado de manera muy intuitiva. Ahora creo que no me aproximo tanto de manera intuitiva, sino también desde un conocimiento un poco más teórico y si quieres luego entramos un poco más en detalle. O sea, siempre me he aproximado de manera muy intuitiva en tanto que lo que más me interesaba era cómo hacer que este grupo de gente trabaje de la mejor manera como en 3 verticales. Desde el punto de vista humano, es decir, que la gente se lleve bien, que tengan un entorno seguro, básicamente porque creo que es la mejor manera de tener mejores resultados, ¿vale? Luego está la vertical de ingeniería, es decir, de encontrar soluciones que sean lo mejor para ese contexto. No quiere decir que sean más robustas o menos robustas, no quiere decir que tengan que ser, o sea, adaptándote mucho, muy mucho al contexto, qué solución puede sacar este equipo que se adapte mejor. Y finalmente, desde una perspectiva de producto, que también cada vez me cuestiono más esta perspectiva como una vertical en sí, que sería el impactar, ¿no? El generar un valor a un potencial customer o a un customer que ya tienes, ¿no? Es decir, eh, cómo mejoras la experiencia que la persona que te está pagando al final tiene con tu producto, ya sea un end customer o ya sea un customer más interno o lo que la entidad customer quiera decir en función del contexto. Entonces, mi obsesión, digamos, de manera muy intuitiva, porque ahora me doy cuenta que era de manera muy intuitiva, era cómo generar esos espacios o cómo ayudar a generar estas dinámicas que en las 3 verticales funcionaran y que los equipos pudieran ser eso, un equipo que trabaja muy bien entre ellos, que encuentra las mejores soluciones para las problemáticas que tiene ese producto y que además no solo encuentre las mejores soluciones, sino que vaya en relación a un valor final para ese customer. ¿Tu paradigma o tu forma de interpretar el agilismo cambió un poco a partir de tu última experiencia en mano a mano? ¿Qué dirías que fueron como los highs and lows o los diferenciador que de tus experiencias anteriores dijiste, esto es como no sé, o una mejora o un cambio a lo que yo venía interpretando o haciendo o ejecutando? Creo que el golpe de realidad para mí más evidente ha sido el hecho de estar en una empresa que firmemente cree en la Ah, agilidad. El caso, claro, es de tener 30 agilistas, de los cuales todos han sido profesionales que yo creo que, bueno, todos espectaculares. Es que no te puedo decir ninguno del equipo de Agile. Creo que todo el mundo era muy bueno en lo que hacía. Con con las 2 partes, con la parte intuitiva y con la parte teórica. No solamente una parte puramente teórica de hay que hacer esto, sino también de una aproximación intuitiva muy, muy interesante. Y para mí era todo un honor, te soy muy sincera, era un honor decir que trabajo mano a mano, y que estaba con este grupo de profesionales de los cuales aprendía absolutamente cada día. Y sigue pasando. Entonces, el tener este talento tan bestia, no solamente en el equipo de Agile, sino en general, mano a mano a nivel de talento, hicieron un muy buen trabajo a la hora de recruiting, es decir, garantizar que todas las personas o casi todas las personas que han entrado en mano a mano, da igual si es de ingeniería, de producto o de business, tenían muchísimo talento. Entonces, ¿cómo puede ser que con un grupo de gente talentosa, con una oportunidad de negocio bastante interesante, es verdad que muy influida por el COVID, no lo vamos a negar, porque la value proposition de mano a mano no deja de ser un marketplace puramente online. ¿Cómo puede ser que con esto y con una creencia ferviente hacia la agilidad
para entregar valor y hacer las cosas de la mejor manera posible, cómo eso resulta en un ERE, ¿no? En cómo eso resulta en que la empresa no sea capaz de generar más de lo que gasta, y con lo cual necesita una reestructuración. Este fue el golpe más fuerte. Previo al ERE, yo ya empezaba a ver que había cosas que no terminaban de encajar, ¿no? Es decir, tienes 30 personas que intentan evangelizar, creo que es lo que intentábamos hacer, aunque la palabra no me guste, pero creo que es lo que hacíamos, de hay que hacer las cosas así porque así funcionará. Y no solamente no había una adopción de los principios o de los valores de la agilidad, sino que además se empezaba a generar un rechazo. O sea, es no solamente el hecho de cómo nosotros nos aproximamos, cómo nosotros hacemos que la gente confíe en la agilidad para implantarlo y para eso generar valor, sino que además genera justo lo opuesto, que al final cada vez más lo de agilidad empieza a ser algo muy usado y en plan, bueno, lo estamos haciendo todo como se supone que lo tenemos que hacer y no funciona. Y no funciona porque no terminamos de hacerlo como el agilismo dice, con lo cual no sé si al final es una quimera que nunca va a suceder, o no lo hacemos porque, no sé, nos estamos perdiendo alguna cosa y en este grupo de 30 personas súper profesionales no somos capaces de dar con la tecla. Con rechazo te referís a niveles de tanto técnicos como C-levels, por ejemplo, a management o Rechazo, curiosidad. Me refiero a la vida de un agente del cambio, ¿vale? A lo mejor Pablo puede entender un poco más a lo que me refiero. Muchas veces, y tengo respuesta, ahora entiendo por qué no funciona, obviamente, muchas veces el hecho de decir, oye, te voy a ayudar. Tú imagínate que estamos a nivel de equipo, te pongo un ejemplo práctico, ¿vale? Estamos a nivel de equipo y hay un product manager, product owner, lo que queramos llamar, y hay un engineering lead, ¿sí? Y luego está el equipo. Normalmente una de las primeras aproximaciones que hacemos es identificar un poco cuáles son las problemáticas del equipo e intentar ayudar, si vemos que falta product mindset, intentar acercarnos a ese product mindset, ¿no? A trabajar mano a mano con el PM para identificar qué necesitas, cómo lo hacemos, cómo podemos tener una mentalidad más orientada a resultados. Y piensas, ¿por qué esta persona que a lo mejor lleva 10 años siendo PM no da con la tecla y tú, que en realidad no estás en la parte de producto, vas a darle exactamente con esa tecla? Hay una cierta resistencia de, sí, yo sé que me puedes aportar cosas, porque veo que de manera intuitiva te acercas a lo que necesito y identificas lo que necesito incluso a veces sin que el PM lo verbalice o que el engineering lo verbalice. Entiendo esto, pero ¿por qué sabes más de producto tú que yo? ¿No? Creo que ahí lo que estás mencionando es algo que yo lo he visto muchas veces. Es un agente externo. Es como que es una persona que es un agente externo. Entonces no termina a ser producto, no termina a ser ingeniería. Digamos, no digo que sea, digo que es considerado como, ¿no? Entonces al no poder ser parte de, es muy difícil, digamos, tener influencia y convencer de... Exacto. Y eso jode, ¿no? Porque al final el rol pasa un poco a... Bueno. Y por otro lado, podemos hablar también, desde mi visión, por ejemplo, yo creo que mucho del agilismo se vio afectado negativamente con hubo alguna época, que sería 2018 por ahí, creo yo, que hubo un boom del agilismo y de los Scrum Master y, claro, la certificación de Scrum Master la sacás en una tarde y te enseña a hacer Scrum, que son las 4 meetings y los 4 documentos, y con eso eran todos agilistas. Y creo que como un poco se empezó a bastardear el sentido del rol, ¿no? Y me ha tocado a mí. Yo he estado trabajando con Scrum Master que llevaban chuches o caramelos para su equipo para convencerlos de hacer cosas. Y decir, pero ¿y qué aporta esto? ¿No? Y eso va tirando y va bastardeando un poco el objetivo real que posiblemente pueda tener un agilista, ¿no? Y terminás en empresas, por ejemplo, mano a mano, que cree fervientemente, y un gran pool de empresas que ni siquiera lo entiende y no lo va a entender porque cuando lo intentó entender pasó por una situación de estas donde no le encontraba valor, ¿no? Sí. Y conectando esto con la pregunta que hacías, Eva,
al final, cuando hablamos de resistencia, al final es qué ingredientes tienes tú para, de alguna manera, poder influir, ¿no? Que es lo que decía Pablo. Bueno, o tienes un carisma de manera natural, que te lo trabajas, o tienes una expertise muy grande en ese espacio y compensas esa expertise. O sea, que al final es un poco el qué tipo de personas o qué tipo de cosas tienes que tener en tu caja de herramientas para poder adaptarte al contexto, que cada equipo es distinto y que cada empresa es completamente distinto, y cómo llevar este agilismo a cada uno de esos equipos, porque va a ser distinto. Es decir, no tenía nada que ver los equipos que teníamos en Signaturit con los equipos que yo venía de Vueling. Es que absolutamente nada que ver, ¿vale? Soy la misma persona y el approach tiene que ser completamente distinto. Entonces, para cerrarlo un poco esta certificación de la que estaba hablando Pablo, que de alguna manera te da como unos tips de cómo funciona un frame, que eso no tiene nada que ver con cómo ayudar a una compañía a trabajar de una manera más ágil, con los beneficios que implica. Y luego tú, ¿qué elementos tienes que tener para poder adaptarte a cada uno de los contextos y saber, aquí meto esto otro, aquí meto lo otro, ¿no? Poder adaptarte a ese contexto. Y eso no te lo da una certificación y a lo mejor no te lo da 20 años de experiencia. Me refiero, hay una parte de soft skill que a lo mejor no hay que desarrollarla y simplemente creo que no se ha tenido en cuenta que la frase no es que no todo el mundo no puede ser agilista, no es esa, sino el hecho de decir cómo profesionalizamos el ser un buen agilista. Que soft y hard skills tienes que tener para ser un buen agilista y poder acompañar a estos equipos, a estos trenes, a esta organización en lo que están haciendo. Creo que va un poco por ahí el tema. Hay una tendencia ahora digamos, muy expresa de decir que el Agile murió o que está muerto. Yo entiendo que somos generaciones distintas. Yo viví la época del Waterfall y quizás ustedes no. ¿Qué significa para vos que el Agile esté muerto? Si es que significa algo y si lo has escuchado por ahí. Porque desde mi contexto el Agile está muerto y entonces ¿ahora qué? Porque si no hay otra forma de trabajar que hoy en día, excepto que sea el Waterfall de antes, que está más que probado que en el 80% de los casos no es útil, y hay un 20% que yo estoy de acuerdo que sí es útil, pero volver a lo anterior que falla, si esto también falla, ¿cuál es la solución? ¿Cómo lo ves, digamos? ¿Te parece que es así, que está muerto el Agile? Yo no vengo, mi era es ya Agile, es decir, yo ya empecé con esto. Solo estuve 2 años sin saber lo que era Agile, con lo cual no puedo decirte lo que hay pre-Agile, ¿vale? No demonizo el waterfall, también te digo. Para mí el futuro es que va a sonar como muy sentido común, pero es que es un poco eso. Es decir, creo que la problemática es un tema de expectativas. Si tú esperas que un mindset, con lo abstracto que es, te solvente las problemáticas que tienes en tu compañía, creo que las expectativas son falsas, ¿vale? O pueden llegar a ser bastante falsas. No quiero ser categórica, porque uno de los aprendizajes es no ser categórico. O sea, no todo funciona, no todo es blanco o negro. Hay un montón de grises y, de hecho, la mayoría son grises. Entonces, ¿qué creo que hay después de esto, de esta fase? Creo que está bien que aterricemos que Agile no es la solución a todas nuestras problemáticas, que un mindset no deja de ser una manera de entender las cosas en base a unos principios y a unas maneras de ser, ¿no? Es unas creencias. Y con lo cual, solo con pensar que este mindset nos va a salvar o nos va a ayudar, no es suficiente, ¿vale? Y con lo cual, ¿cómo lo veo yo? Es que cada empresa debería poder customizar sus valores, sus principios y la manera en la que quiere trabajar en base a su contexto. Creo que el error es intentar aplicar una metodología, una manera de pensar hegemónica para realidades completamente distintas y súper complejas. Porque hay un factor que tampoco estamos teniendo, bueno, que mucha gente está teniendo en cuenta ya, que está muy en boca, que es el tema de la complejidad. Pero es que es verdad. Es que el mundo es muy complejo. Nuestro día a día es súper complejo por la cantidad de interacciones que tenemos. Entonces, pretender que algo que ha funcionado en algún sitio del otro lado del mundo
con un contexto completamente distinto al nuestro, aquí va a funcionar, me parece, volvemos a lo de antes, unas falsas expectativas. Y para mí el tema es ese. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si vamos a ser un poco más tangibles, ¿no? En plan, vale, lo aterrizamos. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que cada empresa, con su contexto, tiene que ver hacia qué es lo que le va mejor, si le va mejor una aproximación más determinista, como sería un waterfall, o necesita una aproximación mucho más adaptable a grandes cambios, ¿vale? Como podría ser la agilidad, por así decirlo. Y a partir de ahí vas construyendo en base a lo que tú tienes. A lo mejor tu producto, tu ciclo de vida de producto es mucho más largo y no puedes trabajar con sprints de 2 semanas. So what? Es decir, mientras haya una cadencia, mientras todo el mundo, mientras se genere un ritmo, mientras se genere una cohesión de grupo, porque hay un objetivo, porque hay unos agreements, yo no veo por qué todo el mundo tiene que trabajar en ciclos de 1 mes o de 2 semanas, no veo por qué todo el mundo tiene que aplicar un stakeholder management exactamente igual, cuando ya sabemos que incluso de un equipo a otro, depende del stakeholder que tengas, va a ser completamente distinta la relación. Entonces, escoger, yo sí que creo en mentalidades que se adapten fácilmente, creo que esto es mejor porque adaptarse al cambio es necesario. Creo que el cambio, yo parto de la hipótesis que el cambio es inevitable y con lo cual, cuanto mejor te adaptes, menos problemáticas vas a tener. Que no digo que sea fácil, pero creo que no todos los entornos son igual de complejos ni van tan rápido y creo que hay entornos que pueden trabajar perfectamente con modelos más deterministas como puede ser el waterfall y no hay ningún problema. Y no quiere decir que no valoren a los humanos, o sea, que no tengan en cuenta esta parte más humanista. ¿Me explico? Sí. Tratando de ponerme un poco del lado de la organización o la empresa en sí, que se encuentra en una situación hoy en día. A ver, lo comentábamos también en otros podcasts, que pasó una época de growth y era revenue, mirar solamente el revenue de la compañía, invertir lo que hiciera falta para crecer y incrementar revenue. Ahora, digamos, la situación cambió y las empresas tienen que pasar el break-even y ser rentables, ¿no? Parándose en esa situación de hoy, teniendo, no sé, tus equipos de producto, de desarrollo, ¿cómo convences no es que tengas que convencer, pero cómo contextualizas la necesidad de invertir en agilistas para aumentar el valor de tu compañía o el de tu proceso en ese contexto, que tenés que ser una empresa rentable? Puede que no tengas que invertir en muchos agilistas. O puede que no tengas que invertir en ninguno. O puede que tengas que tener una flota. ¿A qué voy con eso? Yo lo que te contestaría aquí es, hagamos primero un análisis de qué problemáticas tienes. ¿Vale? Es decir, que quizá veo muy influida por el problem solving approach, creo que se nota. Es decir, lo que funciona no hace falta cambiarlo. Repito, parto de mis hipótesis y de mis creencias. Lo que funciona no hace falta cambiarlo. Pero ¿cómo sabemos que en realidad? Porque muchas veces pensamos que funciona, pero en realidad no funciona. Bien, vayamos a qué problemáticas hay. Vemos que hay, es decir, primero analizamos cómo está la empresa. Yo lo primero que haría es un assessment de la empresa. Hablar con los directivos, con las directivas, hablar con un poco perfiles de todo, digamos, de toda la organización para intentar tener un 360, ¿no? Vale, ¿y qué es lo que determinamos con esto? Pues vemos que hay unas problemáticas relacionadas con el alineamiento. Vemos que tenemos unas problemáticas relacionadas con llegar tarde a las entregas. Vemos que tenemos problemáticas de, no sé, es decir, pueden haber distintas tipologías. Y en función de esas problemáticas, aquí habrá que ver, primero, cuáles son las problemáticas que queremos atacar primero, pero no porque lo diga yo como experta en algo o observadora, sino cuáles son las problemáticas que vosotros, como empresa, consideráis que son las más importantes, se prioriza y a partir de aquí vemos qué se necesita para poder solventarlas. Eso para mí es el approach, es identificar problemáticas, priorizarlas en base a impacto, ¿vale? Podemos entrar en detalle de cómo hacerlo. Y finalmente es decir, vale, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué elementos necesito? Igual que a lo mejor necesito contratar expertos en marketing, no lo sé. Para mí tiene que ir asociado a, lo que siempre decimos, tiene que ir asociado a
una intencionalidad detrás. Entonces, puede ser que en tu caso necesites más gente, puede ser que en tu caso no necesites a nadie y simplemente con coaching from time to time y con misiones muy concretas es suficiente. Hay gente que externaliza los servicios ágiles. A mí me parece estupendo. Es que me parece genial. Siempre y cuando estemos de acuerdo en la misión que tienen estas personas y qué intencionalidad hay detrás de ello. ¿Necesitamos que toda ingeniería pase a trabajar en un framework como Scrum? Es que no lo sé. Miremoslo. Scrum te da una serie de cosas y te sirve para estas casuísticas. ¿Es tu caso? No, pues no. Porque si no, lo que pasa es que tú tienes un grupo de gente intentando encajar su expertise en un contexto que a lo mejor no tiene sentido. Y entramos en debates, me da la sensación a veces estériles de es que Kanban es más complejo que Scrum o es que Scrum es más fácil. ¿Sabes? Esta retórica que al final dices, bueno, ya, pero ¿en qué nos impacta esto luego en el día a día? No lo sé. ¿Qué pasa cuando la problemática está en los niveles, digamos, de directivos? Eso no lo Considerando que es muy válido, ¿no? Que puede ser una problemática a nivel directivo, pero el mismo directivo es el que está buscando agilismo, ¿no? Porque si no, no aparecería la Exacto. figura. Es que puede ser que el directivo, la term of solution, es decir, su manera de solucionar algo sea aplicar agilidad. Y voy a contratar agilidad porque yo creo que voy a solucionar algo. Porque si no, tú no contratas. O sea, tú cuando contratas es porque tienes la noción, tienes una idea más o menos clara, o puedes apostar más o menos con ello, de que esto te va a solucionar en algo. O porque lo has oído, o porque lo crees. Es decir, el nivel de creencia puede variar, ¿no? Sí. La pregunta para mí siempre es, ¿qué crees que haciendo esto? O sea, ¿cuál es el problema que quieres solucionar? Porque a lo mejor estás intentando solucionar algo contratando a agilistas cuando tu problemática no está ahí. Cuando tu problemática tal vez está en cómo tú te relacionas con tus peers a nivel directivo y no encontráis la manera de estar más alineados. Entonces buscas perfiles para que te ayuden a alinearte. Que puede ser perfecto, que está bien, que puedes decidir externalizar si tú no sabes hacerlo o consideras que no es tu problemática, prefieres que lo haga otra persona, bien, pero entonces ten en cuenta que puede ser que inviertas en algo que no te solucione el problema de raíz. La dificultad está en identificar el problema en sí. Me traigo al agilista Y porque ahí es donde trabajamos. entramos. Claro, Y ahí es pero donde me traigo entramos. al agilista porque me va a solucionar hay algo que está mal, pero no sé lo que es. Entre el agilista, que no estoy explicando nada de otro mundo porque lo he visto muy repetidas veces. Y el agilista, cuando se pone a hacer este trabajo un poco de investigación que nos estabas contando, empieza a entender que en realidad hay un problema top-bottom, digamos, de cómo se gestiona, de cómo se toman las decisiones, cómo interviene en ese lado porque, digamos, entiendo que hay distintas formas de trabajar con mandos altos que con mandos medios Obvio, sí, y sí. colaboradores, ¿no? Entonces, ¿cómo intervenís en los mandos o los mandos directivos o C-level o cuando realmente podés identificar que el problema viene una cascada desde ahí, ¿no? Aquí hay dos maneras o incluso tres maneras de cómo aproximarlo. Y no quiere decir que sean soluciones que funcionen perfecto a la primera que lo hagas. El primer approach es, ¿este directivo es una persona realmente interesada en arreglar la problemática? Y esto se ve muy fácilmente. ¿Por qué? Porque enseguida tú ves cuando la persona realmente, aunque le ataña a lo que está haciendo, quiere mejorar o quiere cambiar, o directamente es, no, esto es problemática de otro. ¿No? Esto es el primer paso, identificar si la persona que te ha contratado o que, digamos, que tiene la capacidad de dirigir la empresa es una persona que quiere ejecutar el cambio, ¿vale? Si es que sí, perfecto, empezamos a trabajar activamente con esta persona y vamos a identificar cuáles son esas interacciones que están haciendo que alimenten la problemática. O digamos, estoy asumiendo que la problemática está identificada. Pongamos que trabajamos con esa persona para identificar cuál es la problemática. Hay herramientas para hacerlo. A lo mejor porque muchas veces es que hay un problema de alineamiento. Bueno, hay un problema de alineamiento, ¿qué quiere decir? ¿A qué nivel?
qué son los síntomas que percibes, o muchas veces nos focalizamos en los síntomas, cuando en realidad el síntoma no deja de ser algo que te hace evitar ver la causa general. Entonces, hay una parte de trabajar, identificar esta problemática y ver si estamos dispuestos a resolverlo o no. Si no estamos dispuestos a resolverlo, una de las maneras es explicar, y creo que también esto de los agilistas es una de las claves, es ejemplificar el impacto que puede tener no resolver la problemática. ¿Vale? Es decir, yo simplemente te ayudo a que veamos que si no arreglamos esta problemática, yo no digo que la arregles, que la tengas que arreglar tú, que la tenga que arreglar el vecino. Yo no digo eso. Yo lo que te digo es que si la problemática no se arregla, el impacto, las consecuencias son estas. No pasa nada. Up to you es tu empresa o es tu equipo. Pasa lo mismo a nivel de equipo, a nivel de tren, a nivel de empresa. Es decir, en todos los ámbitos a los que quieras escalar. Es tu decisión al final. Yo te digo qué pasará si no lo atacamos ahora. ¿Vale? Y la tercera sería la última, que es la más dolorosa, creo, al menos para mí, que es aceptar que el contexto es el que es y que ahora mismo no está preparado para cambiar. Y ya está. Entonces tú decides, yo decido irme. Cuando veo que no he probado las dos opciones y veo que la tercera es un tema de aceptación. Es un tema de aceptar que el contexto es el que es y ya está. Y el sistema no quiere cambiar por los motivos que sean. Que a lo mejor no es el momento y a lo mejor de aquí a un año sí que se da el caso. Perfecto, genial. O que sencillamente esos problemas no son tan graves para la supervivencia del sistema. Es decir, las problemáticas que tenemos no son tan graves como para que queramos trabajar en ellos. Con lo cual, no hay nada que hacer aquí. Cuando sean suficientemente graves, ya vendremos. O no vendremos nunca y acabarás con una herida pues que a lo mejor te lleva al hospital, ¿no? Es decir, al final es un poco decisión de la empresa, de los directivos y lo mismo a todos los niveles, a nivel de equipo, a nivel de tren o a niveles intermedios, etc. Pienso en alguien que le interesa esto y quiere entrar en este mundo o quiere, no sé si formarse en la palabra, diría que sí, pero ¿qué recomendás? O sea, ¿qué set, vos como persona que también me imagino que contratará gente, qué ves en la gente para decir, ok, tiene los skills que se necesitan para tomar ese tipo de decisiones, para abordar solucionar de esta manera, tener las problemáticas que te vas encontrando? Entiendo que puede ser difícil porque, bueno, depende del contexto, pero Sí. no sé si podrías dar un mínimo, un básico, kit básico de skills que te... ¿Cómo ser agilista en el Desarrollar. 2024? From Exacto, 101, kit from para ser scratch. agilista. Yo básicos, creo que es que otra cosa que me ha ayudado mucho es ver que hay muchas maneras, ¿no? de liderar así un poco en la sombra. Es decir, siempre había pensado que había que tener un carisma, ser una persona muy carismática, tener don de gentes, saber hablar. O sea, saber hablar me refiero a poder comunicarte de una manera muy efectiva. Y sí, pero por ejemplo conozco gente que no es carismática y que es increíblemente buena. Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Que quizás si busco el factor en común es que va a sonar como un poco falsa modestia, ¿no? Es el pensar que hay que observar, primero que se observar, básicamente. Es decir, porque claro, yo vengo con mi experiencia y yo te puedo decir, ostras, Eva, lo que me estás contando, yo tengo una solución para ti, ¿no? Es el salvador, ¿no? El que te voy a ayudar, yo te ayudo. Bueno, chica, no, un momento, a lo mejor no tengo que ayudarte yo. Porque a lo mejor primero puedes hacerlo tú sola o te puede ayudar otra persona que no sea yo. Es decir, es escuchar realmente lo que está pasando y lo que tú necesitas, ¿vale? Esto por un lado, tener esta capacidad de escucha que se mejora, porque yo, por ejemplo, he mejorado mucho con la capacidad de escucha, ¿vale? Siempre a la mínima que escuchaba algo ya llegaba a una conclusión. Entonces ha sido un trabajo que he tenido que hacer, escuchar. Perdón, interrumpo un segundo, pero me suena Dale, mucho dale. esto a lo que podría hacer Eva con un cliente. Para Es que, pero es que por eso digo que es un poco Eva como sentido product común. designer, como Sí. research, como... Porque es identificar las necesidades que tiene tu cliente. Es que es el concepto. Es escuchar, identificar las necesidades que tiene. Muchas veces no sabe qué necesidades tiene, pero sí que sabe qué problemáticas tiene. Con lo cual puedes jugar aquí. Y supongo que la diferencia entre lo que haces tú, Eva, y lo que hago yo es que yo intento no reinventar nada, digamos. Y en tu caso quizás
en tu caso sí que podéis generar cosas nuevas que no habíamos pensado que necesitábamos y de repente pues tenemos un iPhone todos, ¿no? Por ir al extremo. No, pero me refiero que a lo mejor en tu caso hay esta parte más creativa donde yo me ciño exclusivamente en identificar qué necesita esta persona, qué problemática tiene y luego priorizar, porque a lo mejor hay un montón de problemáticas y es cómo lo priorizo. Entonces, volviendo un poco a los skills que comentabas antes, escucha. Va muy bien tener capacidad de conectar cosas, no sé cómo se llama esto, pero ¿sabes lo típico de hablas con mucha gente y tener la capacidad de relacionar? Esto me suena como que hay una parte intuitiva, pero también se desarrolla. O sea, no es todo intuitivo, ¿vale? Hay una parte que también se desarrolla, de connecting the dots. Y yo creo que con escucha, pero escucha activa, capacidad de conectar los puntos, y tenerla y ser capaz de adaptarte, o sea, que tu mente, igual que tu mente también se adapte, creo que tenés mucho ganado. Esta es como la parte del input, pero y la parte del output, digamos, quiero decir, eso es captación, ¿no? Entender problemática, entender las dinámicas, entender, conectar los puntos y todo esto te genera una visión de la realidad que interpretas y cuanto mejor sea y más aproximada, más atinado va a ser. Mejor, Ahora, sí. ¿cuál es el output que produce eso desde el punto de vista del agilista? Ya sea, no sé, me lo invento, puede ser desde un ticket a reorganizar, no sé, me lo dirás. Pero entiendo que alguna acción sale de eso, ¿no? No, obviamente, o sea, claro, el objetivo es tú con estos datos, ¿qué haces? Eso es. Pues tú con estos datos lo que haces es priorizar las problemáticas y a partir de aquí empiezas a trabajar con esas problemáticas. ¿Y cómo se trabaja? Pues básicamente, claro, aquí entra skills, pues, por ejemplo, de facilitación, es decir, cómo llevas una conversación para que entendamos que aquí tenemos esta problemática, cómo pasar de eso a lluvia de soluciones, ¿vale? ¿Cuáles son las potenciales soluciones? ¿Cómo generas ese espacio de lo que hablábamos antes, Eva, antes de estar grabando? ¿Cómo generas que haya un espacio de seguro dentro de este entorno, de este grupo de gente? Porque normalmente esto no pasa solo una persona, esto no lo haces con una persona, esto lo haces con un grupo de gente, donde cada uno trae su expertise. Aquí la facilitación es un punto importante. Un facilitador no es una persona que mantiene un time box. Un facilitador es una persona que en momentos donde hay que intervenir para facilitar que las cosas pasen, se hace. ¿Cómo? Con preguntas. Claro, aquí también hay una parte de herramientas para facilitación, ¿vale? Que no es única y exclusivamente llevar la minuta, sino es cuáles son esas preguntas que hay que hacer en momentos para desbloquear, cuáles son esos recursos que puedes tener para distender cuando hay momentos de tensión, cuando hay momentos de conflicto, qué tipo de dinámicas puedes generar cuando hay problemas a la hora de disagree and commit, ¿no? Es decir, tienes un montón de ideas, pero hay como una lucha. Bueno, pues qué dinámicas puedes aplicar aquí. Entonces, tú, como de alguna manera, facilitar que estas cosas pasen. Y cuando hablo de facilitar, hablo de todas estas líneas, ¿no? Hablo de garantizar que el espacio se puede tener esta conversación y que vemos que en función del nivel en el que estás, a veces es más complicado trabajar esto a nivel de directivos, obviamente, que no a, por ejemplo, un equipo. Pero puede pasar que hay en equipos que es muy difícil también tener esta conversación. Entonces, aquí a nivel de skills, eso es tener esta capacidad, es tener una caja de herramientas con todos estos elementos para poder adaptarte a la necesidad. Y una vez tenéis la lista de soluciones, volvemos a lo de antes, ¿vale? ¿Cómo priorizamos? Lo mismo que con la priorización de problemáticas. Tienes que tener nociones, hay un montón de recursos en Internet también, pero tienes que tener nociones de qué métodos de priorización te van a ir mejor. A lo mejor no necesitas utilizar el mismo método de priorización o los mismos criterios para priorizar problemáticas que para priorizar las soluciones que tienes, ¿no? Entonces, también tener nociones de cómo priorizar y luego hacer este seguimiento. Que a lo mejor tú acabas diciéndome, bueno, pero esto parece como si fuera un framework de PDCA, ¿no? De cómo ejecutar un plan desde que lo defines hasta que luego haces el follow-up, hasta que finalmente lo ajustas. Bueno, sí, hay esta parte, ¿no? Es decir, en todo hay esta parte de identificación, priorización, ejecución, follow-up y finalmente hacer un adjustment de si ha funcionado o no ha funcionado y si ha funcionado, pues para adelante. Si no ha funcionado, ¿por qué no? Y seguir alimentando la rueda, ¿no?
no estoy contestando a la pregunta, creo, porque a nivel de skills es complicado como dar ejemplos, pero es un poco tener la capacidad de poder llevar esto en los distintos puntos. Te lo pongo en otro contexto un poco más Ayúdame, ayúdame. directivo. Si yo directivo traigo agilistas para mejorar mi ciclo de vida de producto, de desarrollo, eh, para mejorar dinámicas, ¿pensás que hay algunas KPIs o métricas que yo puedo poner en torno a, bueno, empiezo desde este punto y me puedo medir contra esto para entender si esto, digamos, se hace más dinámico, si consigo mejores outcomes o outputs, o no sé, ahí te lo dejo Sí. abierto. Digamos que sí, obviamente, no lo he mencionado en ningún momento porque en mi cabeza es claro, pero está bien que lo digas. Obviamente todo esto tiene que tener unos indicadores para ver si esto está funcionando o no. Y cuando hablamos de indicadores, digamos que como que hay dos tipos, ¿vale? Tú puedes tener indicadores que son cuantitativos, ¿vale? O sea, es decir, son concretos, se pueden medir, como podría ser hacer NPS, ¿vale? Hacer un NPS y ver cómo es la satisfacción, un elemento, por decirte un ejemplo. O también puedes tener indicadores de comportamiento, ¿vale? Entonces, los indicadores de comportamiento es lo típico de, es que veo más colaboración. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que ves más colaboración. ¿Vale? Pero sabes lo que es. Tú enseguida, tú sabes cuando no hay colaboración o cuando sí la hay, o cuando hay buen ambiente o cuando no lo hay. Entonces, hay indicadores donde hay que consensuar, porque dependiendo de la problemática que queremos atacar, habrá que consensuarlos, que son de comportamiento, y hay otros que serán indicadores más concretos. Te pongo un ejemplo. Estamos hablando de que la principal problemática que tenemos en nuestro ciclo de vida, desde que tenemos una idea hasta que esta idea, desde una idea que puede venir de negocio, hasta que esa idea está en producción y con la adoption hecha, ¿vale? Es decir, no solamente está integrada en producción y al uso, sino que realmente hemos hecho un follow-up de cuál es la adoption, ¿vale? O sea, todo. Vale, pues aquí dices, mira, nosotros tenemos un problema sobre todo en alinearnos los distintos departamentos, podría ser business con sus propias áreas, juntamente con tech, ¿vale? Es decir, con producto y ingeniería. Y cada uno tiene su roadmap, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es muy complicado que todo se consensúe en un solo backlog. Y luego vamos a tener distintas vicisitudes, ¿eh? Pero ¿cómo hacemos que lo de negocio no pase por encima o lo de producto no pase por encima? ¿No? Tú sabes que aquí hay un problema de alineamiento. Bien. Lo primero es, para mí, uno de los indicadores es, ¿hay un backlog común? ¿Hay un portfolio? Perdón, no un portfolio sería alguna cosa previa, pero ¿hay un backlog común? Donde los distintos actores, los distintos VPs puedan priorizar y jugar con él. Fácil. ¿Existe o no existe? Eso es un black and white. O podríamos entrar a valorar la salud de este backlog. Podríamos granular y hacer indicadores mucho más concretos. Que tengas un backlog no quiere decir que sea la panacea y que esté todo perfecto, pero quiere decir que seguramente el problema de alineación esté resuelto. Porque entonces no es un problema de alineación, porque el backlog sirve para alinearnos y priorizarlo. Puede ser otra problemática. Entonces, cuando tú identificas problemáticas y por cada problemática tienes claros los indicadores, vas pudiendo descartar problemáticas que tú pensabas que tenías y que has visto que o que sí que tenías y has ido mejorando, o que a lo mejor eso no era el problema de base. ¿Vale? Y un backlog puede ser una cosa en Jira o puede ser simplemente un Excel file compartido por por los 3 VPs y ya está. Quiero decir, aquí ya no entramos en, no, es que tiene que ser un backlog de tal manera con este software y que todo el mundo lo vea. No, puede ser lo que nosotros consideremos que es. Hay que alinearse. ¿Qué hay que hacer? Pues una lista de cosas priorizadas. Fin. ¿Vale? Que además, yo como imagínate, yo soy el manager de esta gente y veo que tienen un problema de alinearse. Pero es que además, no solamente el backlog, no solamente me sirve, sino que además yo quiero que se lleven, no es que se lleven bien, porque quizás eso no necesitas que se lleven bien, simplemente que sepan trabajar bien. Yo quiero que tener un equipo cohesionado. Yo quiero que puedan expresar, porque yo veo que dicen que sí en la reunión, pero luego a mí me dicen que no. ¿Vale? Esto sería el comportamiento. Y podríamos decir, ¿vale? Pues pongamos un indicador de cuánta seguridad hay durante las reuniones, ¿no? Es decir, se ve que en las reuniones se dice lo que se piensa o hacemos mucha reunión de reunión. Es decir, hacemos una reunión y luego hacemos otra reunión para hacer el follow-up porque no. Todo esto son comportamientos que también podemos usarlo para ver si nuestro problema se mitiga o no se mitiga.
Los canales, contar los canales paralelos de Slack. Claro, Con claro, este, es sin que, este, con este, sin este. Como- exacto. Ahí te da una sensación de que a lo mejor a nivel de safety, ¿no? A nivel de entorno seguro, pues quizá no es tan seguro. Y quizá hay Claro. miedo a las consecuencias. Y eso es un claro indicador, porque si no, ¿por qué lo harías? O a lo mejor puede ser simplemente que hay un tema de comodidad y de amiguismo, pero entonces se hablan cosas que no son relacionadas con el trabajo. Entonces, y ahí sí que Claro. pues yo hablo con quien quiero de mi vida personal o, ¿no? Ahí está claro. Pero no sería un problema entonces de alineación. Sería un problema de que, pues a lo mejor hay grupos distintos y hay afinidades distintas. Y esto no tiene por qué ser un problema. ¿Me explico? Ahora, el problema es si en las reuniones de alineamiento no se habla de lo que se tiene que hablar y se habla en otros foros. Ahí sí que es una problemática. Pero que luego la gente tenga Sí, se lleve bien con otro, distintos con otro, con grupos, otro. exacto. Eso no tiene por qué ser así a bote pronto, no tiene por qué ser una problemática. Perdón que estoy monopolizando toda la No, conversación. siento que Pero, no paro de hablar y yo diciendo eh, que hay que escuchar y no paro de hablar, perdón. No, es tu momento de eh, hablar. Habla. em, Bueno, hoy en día, como está el tema del AI, es muy fácil escuchar organizaciones que dicen, bueno, pues todo lo que se puede hacer con AI en el proceso de desarrollo lo ponemos porque esto me agiliza el tiempo de desarrollo. Y yo doy un paso para atrás y digo, ¿no será quizás incluso, eh, no digo que una cosa o la otra, pero no será que incluso podemos dar un paso atrás y decir, quizás una persona que nos ayude directamente a las dinámicas de trabajo, de cómo producimos valor, nos traiga mucho más beneficio en el ciclo de vida que poner algo que te automatice una línea de código? vale. Quiero Para mí decir, esto lo voy a transformar. sí, No quiero sí. ir tan No, no, lejos a la tecnología, sino dar un paso para atrás y entender que hay cosas mucho más básicas que sí. pueden aportar mucho valor. Interacción humana. Mm. Yo te Claro. diría que aquí es un tema de creencias. Quiero decirte, yo creo en que da igual lo optimizado que tengas el sistema. Si la interacción que tenemos los humanos no es buena, tú puedes tener un Ferrari, pero no ir más rápido que el que tiene un Renault Twingo. ¿Vale? Porque si no hay manera de entender quién va a llevar el coche y a dónde queremos ir y qué maletas nos llevamos, a lo mejor el del Renault Twingo va mucho más lento, pero ya saben a dónde van, quién va a conducir, cuándo hacen los cambios, dónde hacen las paradas y qué maletas se llevan. Con lo cual, el ciclo final, desde que sales de tu casa hasta que llegas al destino, el Renault Twingo va más rápido que tú con un Ferrari. Entonces, pero esto es una creencia, porque hay casos, sé de casos, donde la empresa funciona, va bien, y a mí me sorprende, porque pienso, ostras, a lo mejor es que su proposición de mercado, su apuesta de valor es súper potente y da igual lo que hagan, porque es tan potente su propuesta de valor que les funciona. Entonces, por eso digo que no es blanco o negro y que dependerá de otros factores. Pero para mí, principalmente, es muy, muy relevante las interacciones. Y sobre todo, te diré las interacciones en líneas directivas, las capas directivas, porque esto cascada. O sea, es decir, depende de qué liderazgo tienes, cascada hacia abajo. Y sí que creo mucho en aproximaciones sándwich, es decir, desde abajo arriba y de arriba abajo, ¿vale? Pero creo que las dinámicas que hay a nivel directivo son sumamente importantes y es una creencia que tengo. ¿Tengo datos y pruebas como para justificarlo? No, mi experiencia en las empresas en las que he estado. Pero creo que es algo que hay que hacer y por eso me dedico a ello. O sea, por eso creo que Agile no está. O sea, si volvemos a la pregunta inicial de Agile está muerto, creo que como humanos siempre vamos a necesitar este rol, esta persona o este grupo de personas que nos ayuda a identificar, a pensar un momento qué estamos haciendo y darle una vuelta. Y por eso sigo dedicándome a ello, porque si creyera que no funcionara y que no tiene sentido, no lo haría. Simplemente creo que no tiene por qué estar ligado a un frame o no tiene que estar ligado única y exclusivamente a una mentalidad que sea ágil o sea lo que sea. No, puede ser, tiene que ser, creo que tiene que ser adaptable a cualquiera de los casos, porque si no, no funciona. Y partimos de la premisa en que algo tiene que funcionar en todos los casos. Y a mí ahí es donde me parece que está el error. Para vos, desde tu punto de vista, ¿qué se pierde o qué pierde una empresa que no cree en Agile o que no invierte en Agile o que no tiene como ese mindset? ¿Qué es lo que se pierde? A ver, considero que una de las principales grandezas de Agile o tener este tipo de perfiles es el hecho de poder cuestionarnos
Ujú. Y de perseguir, es que no quiero decir la mejora continua, pero de perseguir, sí, de intentar siempre buscar lo que es mejor para todos, ¿vale? Que puede a veces ser a implementaciones técnicas, a veces será a nivel de business, a veces a nivel humano. Con lo cual, perderte la capacidad de reflexionar sobre lo que estás haciendo y de escuchar tanto a tus customers como a la gente que trabaja contigo, perderse esto, para mí es lo peor de no hacer Agile. Perdón, no de no hacer Agile, porque al final, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, tú puedes hacer eso sin seguir una metodología ágil o sin tener este mindset. Porque al final el mindset de Agile, ¿qué es? Escuchar lo que necesitan tus clientes, colaborar con ellos, colaborar con las personas que van a solucionar estas problemáticas o van a generar este valor para el customer y, digamos, de alguna manera tener un consenso. O sea, si lo dejas de adornar y demás, es un poco, va a la raíz del sentido común. Entonces, no veo por qué esto no podría encajar en muchos sentidos. Otra cosa es que tú quieras ir con específicos, volvemos a lo de antes, con frameworks, con metodologías, con cosas muy encorsetadas que a lo mejor no te encajan y ahí es donde creo que ha habido una sobreexplotación de esto. Ha habido una sobreexplotación en cómo, en el cómo, no en el qué, sino en el cómo. Es muy humano también, ¿eh? O sea, creo que es un comportamiento muy humano el Terminamos con facilitar algo tan frameworks simple. Agile que son cero Agile. Sí. Exacto. Ay. Y este dogma de... Y yo era la primera que lo decía, ¿eh? Cuando alguien me decía, no, es que esta daily no sirve. Yo pensando, bueno, primero acostúmbrate y luego me dirás si te sirve o no te sirve, ¿no? Es como el framework sabe más. Que puede ser, ¿eh? Que hay casos que sí. Pero esta aproximación que tenemos de yo sé más, porque en un libro dicen que hay que hacerlo así, es un poco peligrosa. Es un poco peligrosa porque te puede llevar a casos de éxito, pero también te puede llevar a casos de absoluta de no servir para nada y quedarte con, hostia, no he entendido qué ha pasado. No, claro, es que no hemos leído lo que estaba pasando, simplemente hemos aplicado y ya está. Para ir cerrando, para que se nos va el tiempo, Sí. ¿pero alguna recomendación a alguien que quiere ir por el camino del agilismo? Porque, a ver, el tema de las certificaciones, por ejemplo, está muy bien, todo lo que quieras, pero yo creo que el conocimiento no parte de ahí. Creo que hay un montón de otras cosas que se pueden, otros recursos, que puede ser ya sea libros o videos de YouTube o foros o lo que sea, que se te ocurra que, digamos, yo soy fresco en esto, me estoy enterando y me gusta lo que cuenta Ana y quiero hacer esto. ¿Qué hago? Porque no tengo experiencia, pero estoy empezando. Voy a intentar sintetizar de lo que he hecho yo que me ha ido bien y entonces decir eso. Recién me he sacado una certificación, ¿vale? Con lo cual yo no recomiendo las certificaciones como método para aprender. Creo que está bien para consolidar conocimiento. A mí me fue bien para consolidar. ¿Realmente sé lo que creo que sé? ¿O estoy bastante... o hay cosas que se me han escapado o por la propia experiencia me he, digamos, contaminado, por así decirlo. Entonces, para mí las certificaciones tienen sentido cuando tú ya tienes experiencia y te sirve para consolidar conocimiento y poder apreciar otras cosas que antes, que al principio no puedes captar porque estás con cosas todavía muy básicas, ¿vale? Entonces, no digo no a las certificaciones, simplemente digo que el conocimiento que te lleva a hacer una certificación para mí es muy valioso cuando tú ya tienes experiencia, le vas a poder sacar más jugo. Luego, sí que haría lecturas básicas de, bueno, pues evidentemente empaparme del Agile Manifesto. Yo no haría cursos específicos, sino que leería más los recursos que ya hay, que además son libres. Y sí que me empaparía si es una persona que quiere empezar a trabajar a nivel de equipo, sí que empezaría por metodologías ágiles, por un tema de qué es lo que pide el mercado. Si no tienes experiencia, va a ser muy complicado que puedas transitar digamos, en la jerarquía de la organización si no empiezas a nivel de equipo. Con lo cual, yo empezaría con el manifiesto, empezaría con Scrum y con Kanban. El Kanban cogería el libro y Scrum pues directamente cogería lo que hay en la web de scrum.org, que creo que está muy, muy bien. Y además hay un montón de foros, hay un montón de analíticas. Entonces, creo que eso puede ser una primera puerta de aproximación.
¿Qué haría después, una vez ya tengo entrada en equipos y puedo empezar a jugar como en un playground, ¿no? En plan, ya tengo equipos con los que trabajo y empiezo a ver, pues yo a partir de aquí sí que seguiría formándome en cosas como, pues, en frameworks. Porque los frameworks te llevan a entender qué necesidades tienen las empresas. Es que si no hubiera estas necesidades, no habría estos frameworks. Por ejemplo, SAFe es la necesidad de una empresa que escala. Entonces, tener nociones de por qué SAFe es relevante te servirá para poder entender que principalmente uno de los problemas es alineamiento, priorización. Entonces, no demonizo, pero sí que entender las 4 cosas más comunes que te vas a encontrar te va a servir. Repito, para entender que detrás de esos frameworks ha habido gente que tiene necesidades que se supone que esos frameworks solventan. ¿Vale? Y luego me iría a la parte más que me interesa y en la que estoy yo ahora, que es en la parte más de estrategia, ¿vale? Es decir, cómo con este conocimiento de principios, frameworks, incluso facilitación y todo esto, ¿vale? Ahora esto, cómo uso todo este conglomerado de conocimiento que tengo es cómo lo pongo, qué estrategia sigo en función de la casuística en la que estoy. Y para la estrategia, yo lo que he hecho es el libro de Problem Solving de Giorgio Nardone, para empezar, que te da una vista general de lo que he explicado, ¿no? De identificar las problemáticas y no caer en la tentación de intentar solventar cosas que para nadie es un problema. Porque esto es muy agilista también, ¿eh? No me quiero ir sin decirlo. Es que nosotros creemos que los equipos no funcionan bien porque no hacen una planning, o porque no hacen una retro. Bueno, a ver. Vale, puede ser que sea un problema, ¿vale? Pero a lo mejor es un síntoma, ¿vale? Y si el equipo o los directivos o los head-offs no lo ven como un problema, si tú empujas hacia algo que ellos no ven como un problema, no te van a seguir. Y ahí es donde entra lo de la estrategia que hablábamos antes, ¿vale? Es decir, coges conocimiento básico, 4 bases. Agile, Scrum, Kanban, un poquito de Safe, un poco de Management 3.0, un poco de facilitación y a partir de ahí, ¿qué estrategia pongo? Y para la estrategia sí que yo Problem Solving de Giorgio Nardone. Y luego a jugar y a pegarte de bofetadas y a pasarlo bien, supongo. El día a día. Ana, gracias por haber venido. Muy interesante la conversación y nada, ya te llamaremos para... De hecho, mira, es que fíjate, ahí lo tenés. Estoy... ¿Promocionan? No tenía pensado. Estaba preparado esto. No, te juro que no. Perfecto. Te juro que no. Vamos a tener que poner abajo el link donde comprarlo en Amazon. Suscripción, sí. Sí. Y yo recibo un porcentaje, con lo cual... Código perfecto. Ana. Sí. Perfecto. Pues nada, chicos, gracias. Hablamos. Nos vemos. Vale. Adiós. Chao. Gracias. Chao. Adiós. Chao.